Y seguimos profundizando en esta serie de videos con respecto a todas las neurodiversidades. Y empezamos por este tema, que es el autismo, y vamos a profundizar un poquito para entender cómo hemos llegado a conceptualizar a cómo se utiliza el tratamiento con respecto a el autismo, ¿no? Y el autismo, recordemos que aunque hoy es nombrado como el trastorno de la conducta autista o el espectro autista, en realidad comienza por las conductas más típicas o el autismo clásico, que era visto como este personaje, este individuo de la sociedad que no encajaba, que estaba aislado y que no se entendía muy bien cuál era su relación con el mundo, ¿no? De hecho, se piensa que el autismo ha estado con nosotros en la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, se plantea esta hipótesis debido a algunos cuentos o a personajes míticos, ¿no? Donde se hacía referencia a personas que no estaban del todo en el mundo, que tenían formas de relacionarse con los otros de una manera muy atípica. Se considera, por ejemplo, incluso que Pinocho es una metáfora, una alegoría de esta forma de relacionarse distinta con el mundo, ¿no? Cómo se conceptualizó a este individuo que no entendía de todo el mundo y que tampoco era muy entendido por el mundo. Y uno de los grandes mitos que surge con respecto al autismo es la sensación o la idea de la soledad de la mente autista, del niño autismo y también de la familia autista. Y vamos a entender a qué se refiere este concepto y cómo puede ser algo cierto, pero también no necesariamente cierto, ¿no? Y uno de los nombres, de los títulos más importantes que se les llegó a dar al autismo en sus primeras concepciones fue el del título de El mito del golem. El golem incluso tiene una novela, ¿no? Que es así titulada El golem, que es de un autor europeo. Mayrick habla de cómo se vive el niño autista en su cuerpo y cómo no se le es entendido a él, ¿no? Cómo se le ve desde afuera también, ¿no? Hay otras representaciones también en la escultura, ¿no? Hay una escultura que se llama también, que está inspirada en esta novela, que es de Rudolf Belling, y se va conceptualizando la idea de cómo esta soledad, ¿no? Esta otredad, ¿no? Este mundo desconocido que muchas veces, si pensamos de esta conceptualización primaria del típico autismo, el niño no tenía palabras para poder expresar todo lo que estaba viviendo y todo lo que estaba vivenciando. Y hay altos niveles de angustia por esa no poder comunicar, porque no existen las palabras, porque el otro no lo puede entender. Y algo que me parece muy importante y cuál es la razón de por qué estamos hablando sobre las neurodiversidades es que en general creo que hay una cierta sensación en algunas y en algunos aspectos o partes del espectro autista y de otras neurodiversidades, donde realmente hay una sensación de no me siento entendido, no me siento comprendido, y por eso es importante que nosotros, como neurotípicos o personas que tenemos más idea, ¿no? de cómo es un cerebro normal, nos podamos acercar a su realidad, ¿no? Podamos empatizar, ya que no podemos cambiar cómo pensamos, eh, estructuralmente hablando, ¿no? Si se piensa que incluso ahorita vamos para allá, gracias a la neuroplasticidad, tanto las personas con algún tipo de neurodiversidad pueden ir poco a poco modificando. Y eso es lo que hace hoy en día los enfoques más mm, actuales, digámoslo de alguna forma, menos rígidos del psicoanálisis con el autismo. Y vamos por allá. Entonces, el psicoanálisis fue de las primeras corrientes en estudiar el autismo, incluso antes de que se empezara a ver se encontraran unas correlaciones biológicas de esto, ¿no? Recordemos que incluso antes, en los primeros años, cuando se hablaba todavía de esto que Foucault llama como el biopoder, los niños que tenían autismo o alguna neurodiversidad eran simplemente recluidos, ¿no? Marginados, porque no se entendían, y todo aquello que no era entendido, como la esquizofrenia, enfermedades de la piel que podrían generar delirios, aunque no necesariamente hubiera una locura, eran excluidos, marginados, ¿no? Guardados,
Y gracias a Kraepelin, que empieza a ser el padre de la psiquiatría, se empieza a estudiar a todos estos personajes, a todas estas personas, como una parte más humana, ¿no? Vamos a entenderlos para poder ayudarlos, no vamos a solamente guardarlos. Había una humanización de realmente contactar con las personas que estaban viviendo, padeciendo esto, y con la intención de ser curados, de ser ayudados sobre todo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis concibe al autismo como un aislamiento del mundo, ¿no? Como esta forma de que se presentó en el mundo y que por las angustias que estaba viviendo y experimentado, decidió regresar a su mundo interno, regresar a aislarse del mundo, lo que se conoce como un retraimiento, ¿no? Diferentes psicoanalistas nombran a esto como quitar, ¿no? Digamos, quitar la energía del mundo exterior para regresarla conmigo. Y como una forma, repito, como que algo en la realidad externa es tan amenazador que no puedo contactar con esto, ¿no? Principalmente ellos en un primer momento hablaban de las primeras figuras en la vida del niño, ¿no? Como los padres, y que entonces había algo en la relación con ellos que era demasiado amenazante y que se regresaba. Hoy se piensa que como el autismo es una de esos trastornos, de esas neurodiversidades, que tiene una gran predisposición genética, que es muy probable que los niños autistas hayan tenido padres autistas o neurodiversos, y que ese pueda ser una relación, uno de las razones por las cuales los niños, al encontrarse con una persona que por lo general, no, si es otro autista, no tiene la capacidad de poner e impregnar un sentido en la mente del otro, cuando yo estoy vivenciando algo que me está pasando, y al no poder encontrar una relación, un nombre, ¿no? Como lo hace mamá normalmente o papá con el niño, que le dice, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Lo voltea a ver, le da una mirada cálida y le explica qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando incluso en su cuerpo, ¿no? Esto es un cólico, se te va a pasar, ¿no? Ese tipo de explicaciones al niño, aunque no las entienda porque no tiene idea de lo que es un cólico, sabe por el tono, por la entonación, por el vínculo, por la forma que le está diciendo, incluso por los latidos del corazón, así a través como incluso del olor, ¿no? Que es lo que genera el apego. ¿Qué es lo que está pasando en la mente del otro, ¿no? Si la mamá está tranquila, entonces el niño se tranquiliza. Al no haber esta conexión con un otro, en una conexión de madre-hijo autista, padre evitador emocional, por decirlo de alguna forma, o puede haber algún otro tipo de razón, ¿no? De explicación por las cuales el padre no está pudiendo estar presente con el hijo, desde trabajo, desde un alto nivel de estrés, desde una incapacidad para nombrar y estar en sintonía con sus propios afectos, que no puede dotar de significados los del otro, ¿no? Entonces, lo que hace es que se retrae, ¿no? Hay un aislamiento, y eso es lo que genera, repito, esta sensación de lo que se conoce como el mito de la soledad en este tipo de personalidades. Después se pensó que el niño autista lo que veía es que se encerraba en un mundo, y que esa realidad no era ni su mundo propio ni el mundo externo, que se había quedado como varado en un punto intermedio donde no podía contactar consigo mismo, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sensaciones físicas, ¿no? No podía acceder a todo a su identidad, ¿no? Pero tampoco podía contactar con las del otro, ¿no? Entonces creo que esa era parte de lo que se entiende como esta angustia, ¿no? Donde el niño necesita la contención, que hemos hablado muchas, o que te hablaba un poco en el video pasado, de esta necesidad del abrazo, del contacto físico, pero al mismo tiempo el repudio de este contacto físico. Entonces la soledad entendida como un estar en el mundo, pero sin poder realmente acceder al mundo, ¿no? Desde las neurociencias ya se hablaba de las neuronas de espejo, ¿no? Y es cuando yo no puedo acceder a tu mundo a través de las neuronas de espejo, no me puedes dar una interpretación ni del mío, ¿no? Y tampoco puedo interpretar el mío, porque yo no tengo una explicación del tuyo, ¿no? ¿Qué tan importante es la emoción del otro, ¿no? El mimetismo, que es previo a la teoría de la mente, que es previo a las neuronas espejo, cuando yo me empato con tus comportamientos, y después, ¿no? Ya le encontramos un significado, después ya hay una vivencia, después ya hay un reconocimiento, una empatía, un aprendizaje de todo esto, pero antes simplemente es una cuestión como muy
instintiva, ¿no? De repetir lo que tú estás haciendo en esta mimesis, ¿no? Entonces, la soledad también es una forma de sentirse, de no sentirse representado en la mente del otro. Y eso es algo fuertísimo, porque cuando estamos hablando de yo no tengo una representación en tu mente, ¿no? Entonces no puedes devolverme nada. Esto se conoce un poco como el estadio del espejo, y lo hablaba así un psicoanalista llamado Lacan, y decía que a través de la mirada del otro, esto le va construyendo al otro su identidad, ¿no? Y se va viendo como completo, como incompleto, va construyendo todo lo que es a través de esta mirada del espejo. Y cuando esto pasa en las mentes de los niños autistas, y ya sea por la dificultad que experimenta el padre, la madre, decir, híjole, tengo un hijo autista, que no puedo alcanzar a entender, ¿no? Que no me alcanza mi mente para poder acceder a la de él, me genera mucha frustración, ¿no? Y me genera mucha, puede ser angustia, puede ser tristeza, puede ser enojo, ¿no? Lo que podríamos en psicoanálisis llamar como una herida narcisista de la paternidad, ¿no? Como yo fui a tener un hijo, una hija así, ¿no? Como una sensación de no pude, no puedo, ¿no? Entonces evito este contacto, evito esta interacción, y eso es lo que se le devuelve mentalmente, inconscientemente, también biológicamente a el niño. Hoy tenemos, gracias al cielo, muchas más herramientas para poder entender esto. Que ojo, porque a veces en el psicoanálisis se confunde, o se llegó a confundir la idea de que papá o mamá no lo querían, ¿no? Y no es que necesariamente no lo quieran, claro que lo quieren, lo desearon, lo quisieron tener. En algunos casos, como hablábamos en el video pasado, son madres, padres que no tuvieron, que tenían una gran edad y que habían tenido mucha dificultad para tener hijos, y por fin se logra, ¿no? Pues claro que hay un deseo de tener a este hijo, pero que también hay una sensación ambivalente con respecto a este hijo, ¿no? Y que no necesariamente es de este hijo, que puede ser incluso, repito, de ellos mismos en relación con otro hijo. Entonces, cuando hablamos, repito, la cuestión de la genética, hablábamos de que estos, cómo heredan también estos patrones de relación con los otros, ¿no? Si yo como padre no tengo una buena relación con la mente de los otros, no puedo presentarle un modelo distinto de identificación tampoco al niño, ¿no? Desde el cual él pueda ingresar a mi mente a través del mimetismo, a través de la teoría del espejo, y le regrese algo del cual pueda aprender, ¿no? Esto que hablamos no solamente de la idea de hijos autistas con padres autistas, sino hijos autistas con padres que tienen dificultad para relacionarse con los otros. Entonces hay una sensación como de desvalimiento, de desorientación, al no encontrar una explicación de qué es lo que le pasa a los hijos. Hay una sensación de culpa, de impotencia, ¿no? Que es regresada y que también es proyectada sobre el niño. Y la culpa es un sentimiento que en general tiende a ser evadido, que tiende a ser postergado, ¿no? Que no siempre alcanza el nivel de procesamiento como para reparar algo, ¿no? Y que también es lo que hace que muchas veces se dificulte el diagnóstico, ¿no? Como querer hacerlo todo, buscar otra explicación, vivir en negación de que esto es normal, de que yo también era así, ¿no? Te comenté que yo tenía, por ejemplo, en casa la experiencia de un primo autista, y que muchas veces el papá lo que hacía era decir, esto es normal, ¿no? Yo era igual, ¿no? O peor, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de estos dos factores, tanto del aspecto de negación como de la herida narcisista, como de una madre que en este caso que había tenido mucha dificultad para tener hijos, de una mayor edad, ¿no? Normal, a la típica, a la esperada para tener hijos también, y también una idea de dificultad de ambos para poder relacionarse con el mundo, y la probable o posible heredabilidad del autismo, ¿no? En lo que el aspecto más funcional podría pensarse como un síndrome de Asperger, que puede representarse de una manera mucho más intensa en un autismo un poco más clásico. Entonces, como adulto, cuando no hay una explicación, cuando hay algo que no puedo entender, me desconecto de ese mundo, ¿no? Y esto puede ser un mecanismo que puedan seguir utilizando los adultos autistas, ¿no? Vamos a hablar en otro video específicamente de cómo es el autismo, cómo podemos pensar el autismo en los adultos. Pero en general hay como la sensación de los padres distantes, ¿no? Repito, no vamos a entrar en las razones de cuál es esa distancia emocional, padres deprimidos, ¿no?
que podría ser incluso como lo que se considera una depresión posparto, ¿no? Una psicosis posparto, o padres incapaces, ¿no? Es un padre que puede ser infantilizado e infantil o por alguna otra cuestión que no tenga la capacidad de dotar al niño de esta mente, de este significado. Entonces también hay por ahí un dilema con respecto al diagnóstico, ¿no? Que hemos hablado ya en algunos otros momentos sobre cómo el diagnóstico puede llegar a un punto donde sea algo que libere a la familia y decir, ¿no? Es esto, da paz, da tranquilidad al ser nombrado, pero también como puede ser algo que limite la posibilidad de decir, como es algo que no tiene tratamiento, como es algo que no tiene solución, ¿no? Que no tiene que no va a tener mucho beneficio, sino que solamente va a ayudar a generar como técnicas paliativas, por decirlo de alguna forma. Puede que eso genere más culpa y también puede que no se busque seguir trabajando en esto. Lo que se sabe, que te decía, es que con respecto a las terapias psicoanalíticas, además de todo el otro tratamiento sensorial, neurológico para el autismo, es que el espacio de psicoanálisis va, como lo que hace el psicoanálisis, es generar una mente en las personas, generar un espacio reconstructivo donde por alguna situación algo no ha podido ser procesado porque no se haya tenido el tiempo, el espacio, la vivencia porque ha estado muy cargado, o algo mucho más primitivo, como que no se haya creado una mente capaz de pensar las cosas, como lo hemos hablado ya en otros videos que te he explicado sobre lo que es la mente adulta, sobre cuál es la diferencia entre tener pensamientos y pensar. Lo que hace el psicoanálisis que les va dando un modelo de identificación tanto a los hijos como a los padres, porque es una terapia que se hace con los hijos y con los padres, donde los padres puedan ir también generando una mente para poder prestarle, ¿no? Una mente donde quepa mentalmente el niño autista y donde el niño poco a poco pueda ir generando pensamientos, ¿no? Hablábamos de la importancia y cómo lo que hace el psicoanálisis es trabajar específicamente sobre la función de la simbolización, ¿no? ¿Qué significado tiene el generar un símbolo que en la mente del niño autista no está? Hay una literalidad. No vamos a entrar en esta idea, pero al principio del psicoanálisis se concebía al autismo como un tipo de psicosis porque no hay una estructura del lenguaje, porque no hay un estar en el mundo, ¿no? No hay una mente que sea capaz de contener la realidad del mundo. Y esto se interpretó muchas veces como, ¿no? O sea, están hablando de que el autismo es como negando las cuestiones biológicas, ¿no? Hoy en día ya no hay tanto esta distinción ni esta lucha o esta pelea entre si es una cuestión psicodinámica o una cuestión biológica o una cuestión ambiental. Todas se integran para confabular y para interferir de maneras complejas, ¿no? O sea, complementarias para poder dar como resultado esto. Por lo que esto da una libertad enorme porque se trabaja no solo desde un aspecto, y se puede generar resultados, sino se puede trabajar desde cualquier otro aspecto y se puede generar resultados. Y trabajando en todos los aspectos de una manera ética, integral, comunicada, se genera un resultado mucho mejor. Por eso hoy en día ya no se descarta el psicoanálisis como un tratamiento también, ¿no? Dentro de todos los otros, que te hablé ya de la nutrición, de la equinoterapia o animaloterapia, de las cuestiones neurológicas, de todas las otras terapias ocupacionales, sensoriales, que se dan para esto, ¿no? Para trabajar el autismo. Es interesante porque si tú eres psicoanalista, la sensación de transferencia que se da en el niño autista es de una sensación de soledad, ¿no? De aislamiento, de que tú te sientes solo estando con alguien más. Y eso es algo muy característico en la transferencia del autismo, ¿no? Entonces, lo que se hace es educar a los padres para que puedan brindarle esa subjetividad, ¿no? Hacer sujeto al niño autista dentro de sus propias mentes para que el otro se vaya proyectando con eso, ¿no? La soledad también, como te decía, del niño autista, no solamente es algo que puede vivir o que puede vivenciar él, sino que también es algo de que nosotros proyectamos en él, ¿no? De cómo nos sentiríamos, que viene desde nuestra propia sensación de empatía como espectadores, ¿no?
algo bien interesante, y con eso creo que es lo más importante a tener en cuenta, es que los niños autistas hoy sabemos que no es que carezcan del todo de significados o de mente, sino que tienen, como su nombre lo dice, son neurodiversos, tienen otra forma de representar, de hacer pequeños símbolos, ¿no? Que son como si fuera lenguaje, sería un protolenguaje, ¿no? Unos protosímbolos que no son del todo bien integrados, que son un poco débiles o no tan bien conformados, ¿no? Digamos que si fuera un dibujo serían un garabateo, ¿no? Pero hay una representación primitiva, pero hay una representación. Y desde estas mentes, ¿no? Lo que se hace es ir poco a poco generando una mente más neurótica, donde hay una representación mental para diferentes cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco de la historia de cómo se fue pensando, de cómo se ha visto el autismo, ¿no? Dentro de sus grandes variaciones, y sobre todo lo que más me interesa es que pensemos en cómo se puede trabajar hoy de una manera mucho más complementaria, de una manera mucho más rica, y que nos abre también a seguir pensando, a seguir investigando. Algo bien hermoso que nos habla la biología con respecto a esto es que no hay nada que tengamos hoy en día que no tenga una función biológica evolutiva, ¿no? Entonces, en algún punto el autismo nació como una alteración genética, si lo quieres ver así, como una alteración de comportamiento, y que tiene una función que ha permanecido, que ha evolucionado junto con nosotros, y que varios de los grandes artistas, científicos podrían entrar dentro de este espectro, perdón, autista, ¿no? En su parte más funcional. Y que no se podía presentar si no hubiera como una base de todo esto, ¿no? Que también ha habido, si lo queremos ver así, una cierta evolución, una cierta modificación de esto con respecto a la genética, ¿no? Hay mucho que pensar, hay mucho que investigar todavía, hay mucha información que falta, pero se sigue trabajando en esto. En un video próximo te cuento específicamente cómo pensar en, oh, soy adulto y pude haber tenido autismo, qué características me ayudan a pensar, a saber y a poder saber si necesito ir a un tipo de diagnóstico para saber si soy autista o no.